Yo puedo. Tú puedes. Nosotros podemos. Yo puedo. Tú puedes. Nosotros podemos. El poder está ahí, en vos, en la calle, en tu vida. El poder es un medio, no un fin, para transformar, crear, crecer. Ahí estamos nosotros, en el medio del poder. Desde chicos nos presentan a la historia como un absoluto incuestionable, como un todo que define nuestra identidad. Si bien esta afirmación no es del todo falsa, el oficio del historiador esconde distintos puntos de vista que amplían la discusión en torno a la historia. ¿Qué es la historia? ¿Y cuál es su incidencia en el relato de una época? Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Bueno, recurriendo a una vieja definición, la historia es la política pasada. La política es la historia presente, es decir, lo que después va a ser historia, ¿no es cierto? Y la historia tiene dos bases: los datos, los informes, el cúmulo de hechos que se suceden, y la interpretación que se hace de esos hechos. En el primer caso, los hechos, uno puede ser muy riguroso, y en el segundo caso, con respecto a la interpretación, está de por medio, lo quiera o no lo quiera, la concepción que el historiador tiene sobre los hechos que se han producido, es decir, su propia ideología. El que escribe el pasado tiene un poder muy grande que no ocurre, por ejemplo, con un sociólogo, ¿no? Es una ciencia moderna y nadie se hace mucho drama con lo que dice un sociólogo. Pero desde tiempos inmemoriales, digamos desde Homero, ¿no?, da la impresión de que esos relatos sobre el pasado tienen una capacidad de formar. Los historiadores, mejor dicho, los que escriben sobre el pasado, sean historiadores o poetas, Homero era un poeta, tiene una capacidad performativa muy grande, una capacidad de hacer la cabeza de la gente. Hay historia de la vida cotidiana, hay historia de las mujeres, hay historias del movimiento obrero, hay historia de la política, hay historia de la nación. Hay distintas narrativas que constituyen distintas historias. También hay historias distintas en el sentido del tipo de explicación que sustenta esas narraciones. ¿Qué significa el tipo de explicación? El tipo de explicación en el sentido de que cómo se eligen un conjunto de hechos como hechos relevantes para constituir un relato, qué tipo de documentos se insiste en tomar y qué tipo de valoraciones se ponen en juego en cada una de esas historias. En ese sentido tendríamos muchas historias efectivamente ocurridas, tendríamos muchas historias en el sentido que se refieren a distintas dimensiones de la vida social y tendríamos también historias diversas en el sentido que constituyen marcos interpretativos, ideológicos y políticos distintos. ¿Cuáles fueron las distintas corrientes historiográficas que relataron nuestra historia? Siglo XIX, 1857. Bartolomé Mitre escribe su primer libro, La historia de Belgrano. Años más tarde, publica La historia de San Martín, considerada una obra fundadora de la historiografía nacional. Mitre también será presidente de Argentina, ideólogo de la Guerra de la Triple Alianza y fundador del diario La Nación. Siglo XX, 1916. La irrupción del radicalismo en la política argentina, sus luchas y su ascenso al poder da lugar al surgimiento de una nueva corriente historiográfica,
la nueva escuela histórica. Emilio Ravignani, Dardo Corbalán y Diego Molinari reivindican distintas facetas del accionar de algunos caudillos, pero conciliando esto con la historia mitrista predominante. 1930. Surge el revisionismo histórico en la Argentina. Esta corriente defiende la figura de los caudillos federales, considerados por la historia oficial como símbolos de atraso político y cultural. También critica la posición argentina durante la guerra de la Triple Alianza. Se destacan los historiadores Carlos Ibarguren, Julio y Rodolfo Irasusta, José María Rosa, Manuel Gálvez y Ernesto Palacio. 1935. Se funda la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Forja y sus integrantes hacen una interpretación de la historia desde el pensamiento nacional. Así, Arturo Jauretche, Manuel Ortiz Pereira y Raúl Scalabrini Ortiz reivindican la línea revolucionaria de Mariano Moreno y critican la línea oligárquica de Rivadavia. 1939. Aparecen algunos historiadores con perfil propio, capaces de elaborar interpretaciones con mayor equilibrio, como José Luis Busaniche, que publica Rosas visto por sus contemporáneos, San Martín vivo y su inconclusa pero voluminosa Historia Argentina. 1955. Tras el golpe de Estado, surge la corriente de historia social, de perfil socialdemócrata, liderada por José Luis Romero, que había publicado Las ideas políticas en Argentina. 1968. Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde publican Facundo y la Montonera, sobre la vida del caudillo Facundo Quiroga. Se visibiliza el nuevo ascenso de masas populares, trabajadores y estudiantes de vanguardias políticas que escriben la historia. Siglo XXI, 2004. Felipe Piña publica Los mitos de la historia, que es bestseller y populariza la historia marcando los hechos que se ocultaron y mostrando una interpretación más cercana a la historiografía revisionista y nacional. Yo diría que salvo casos extremos, como podría ser ciertas construcciones en la época del nazismo alemán, que son particularmente delirantes y manipulatorias, en general la historiografía de las distintas corrientes lo que construyen son relatos que remiten en última instancia a un punto de vista de clase, al punto de vista de un sector social. Nadie puede acusar a otro de manipular los hechos. O sea, los hechos ni se ocultan ni se manipulan. Se trabaja con documentos y se dan distintas significaciones a los acontecimientos históricos. En la historia liberal es posible que la llamada conquista del desierto tenga una significación positiva, valorativa y esté puesta en un primer plano. En una narrativa revisionista peronista, probablemente el 17 de octubre de 1945 tenga una relevancia extraordinaria que quizás no la tenga en un relato de historiografía de izquierdas, donde, por ejemplo, el cordobazo jugaría un rol central y en la historia escrita por un liberal, el cordobazo sería como una suerte de acontecimiento marginal a fines de la década del 60 que sería prontamente superado. Entonces, no es que las corrientes historiográficas manipulen, oculten, sino que valoran de modo distinto a los actores y a los acontecimientos. Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Voy a recorrerlo con el historiador Javier Trímboli. Javier, ¿cuál es la importancia de los museos en el relato de la historia? Bien, creo que no hay museo que no esté contando, afirmando una historia. La diferencia probablemente tenga que ver con que hay museos fundados tiempo atrás que han propuesto una lectura de la historia. Ahora bien, esa lectura de historia después se fue empantanando o haciendo cada vez más borrosa y a veces se transforma casi en inentendible. En este caso se trata de un nuevo museo que de alguna manera lo que está haciendo es proponer sobre viejas capas de nuestra historia un nuevo relato de ella. Probablemente la novedad de un museo como este es que en este relato de la historia que ofrece, ¿sí?, a través, entre otras cosas, de sus cortos, de sus documentales que se pueden ver, ¿sí?, a todo tiempo, es que en esos documentales lo que aparece es el Chacho Peñalosa. Se habla también de Felipe Varela, se habla de la Guerra del Paraguay, y también se habla de las madres de Plaza de Mayo, también se habla de las grandes luchas trabajadoras del Cordobazo, lideradas por Agustín Tosco. Lo que estoy queriendo decir con esto es que ciertos sectores sociales que no habían llegado
¿sí?, a tener un protagonismo en los relatos de la historia, no en la historia. Ciertos sectores sociales que no han llegado a tener una presencia en un museo, a partir de este museo se incorporan. Me parece que eso es una novedad. Una novedad que no se trata de que en este museo esté el Chacho Peñalosa y que no esté Sarmiento. Sarmiento también está. Sarmiento con sus ambigüedades también está. ¿Cómo se escribe la historia? Bueno, esa es una enorme discusión. Por un lado, seguramente los historiadores académicos, más de cuño riguroso, ¿sí?, y básicamente apoyados en la academia, lo que dirían una y otra vez es que la historia la tienen que escribir los profesionales, aquellos que se dedican full time a escribir la historia, investigar los archivos. No obstante, la historia no se escribe solamente así. En verdad, la historia se está escribiendo de una y otra manera, permanentemente, a través de distintas voces, que son las voces de los movimientos sociales, las voces de los sectores sociales, ¿sí?, que están más de una vez humillados, más de una vez desplazados del poder. Al mismo tiempo también en la historia intervienen los grandes poderes, las clases sociales acomodadas, y a través de todas esas fuerzas, en la esfera pública se van construyendo determinados relatos, que en determinados momentos se hacen más o menos importantes, ¿no? Con la historia ocurre lo siguiente. Los que escriben la historia pueden ser los historiadores llamados profesionales, aquellos que van a la Facultad de Filosofía y Letras y cursan la carrera de historia, que no es tan común porque en general ocurre que los que se reciben del profesor de historia, más bien dan clases de historia. Por lo menos esta es la experiencia argentina. Y en otro aspecto están los que llamaríamos historiadores militantes, es decir, que va a la historia por una necesidad política, por una necesidad de entender el país y entenderse a sí mismo. Entonces se da el fenómeno de historiadores que son abogados o que son economistas. Finalmente son reconocidos como historiadores, aunque los historiadores profesionales consideran que historiador es únicamente aquel que recibe el diploma de la universidad, ¿no es cierto? ¿Quiénes son entonces los historiadores profesionales? Bueno, es un grupo de gente, en primer lugar, y yo me incluyo entre ellos, yo me defino como historiador profesional, que no pretendemos de ninguna manera tener el monopolio de la escritura o de la narración del pasado. Para mí el punto más importante es, en la historia, como en casi cualquier ciencia hoy, sabemos que la verdad no existe. No le podría decir los historiadores somos los que escribimos la verdad porque es absolutamente falso. Entonces, los historiadores, como los médicos finalmente, tenemos un criterio que podríamos llamar convencional. Convencional quiere decir que si uno dice algo, tiene que ponerlo ante los ojos de sus colegas para que le digan, no si está bien, porque probablemente hay distintas opiniones, pero para que le digan si lo que uno dice está dentro del rango de las cosas que se pueden decir. Muchas veces los historiadores académicos suponen que pueden sacarse de encima la política. Suponen que su narración, suponen que sus textos están más allá de la política y por lo tanto también de esos intereses sociales enfrentados. Buscando la objetividad. Buscando cierta cientificidad, cierta objetividad, cierta posibilidad neutra, a veces aséptica. ¿Sí? Estoy por supuesto generalizando y no siempre es tan así, no obstante es la línea general. Veamos cómo fue creciendo en los últimos años el interés por los temas históricos, tanto en la población como en los ámbitos editorial, cinematográfico y televisivo. Desde 1995 hasta 2010, según la Cámara del Libro, se editaron 10.704 libros de historia, es decir que en 15 años se editaron un promedio de 59 libros por mes. Solo en 2010, año del Bicentenario de la Argentina, se publicaron 22.781 textos. De estos, 1.579 fueron de historia, un promedio de 139 por mes. Quizás se pueda rastrear también este crecimiento sostenido del interés general por los relatos de nuestros hechos históricos en los 100.000 ejemplares vendidos en 2005 por Los mitos de la historia argentina, de Felipe Piña, y en el éxito de su adaptación televisiva, Algo habrán hecho. También habría que considerar aquí a los 300.000 espectadores que fueron al cine en 2011 para ver Revolución, el cruce de los Andes. Y a los que asistieron en forma gratuita a las exhibiciones de Belgrano, la película, en las plazas de todo el país.
si pensamos estos datos bajo la perspectiva de las últimas décadas, podemos observar cómo la necesidad de conocer la historia desde un punto de vista libre y plural fue acompañando el proceso de consolidación democrática, y cómo, en cada coyuntura, los argentinos volvieron su mirada al pasado para tratar de entender el presente. ¿Cuál es el relato de la historia que dominó, por ejemplo, en el siglo XIX? Uno de esos indicadores para pensar cuál fue el relato de la historia que dominó desde el siglo XIX y durante el siglo XX, que son los manuales escolares. Efectivamente, los manuales escolares lo que hicieron fue deglutir de manera probablemente muy rápida y a grandes trazos lo que era la historiografía de Mitre, lo que era la obra histórica de Mitre, tan importante, y sus dos libros, un libro dedicado a Belgrano y su libro dedicado a San Martín. Fue una manera de entender la historia a través de grandes hombres, grandes personalidades, casi siempre impolutos, que poco tenían que ver con el barro de la historia. Cuando Mitre escribe esta historia, entre la década de 1860 y 1870, se trataba de construir una nueva Argentina que diera la espalda a esa sociedad criolla que bien podía ser abandonada en pos de un futuro que, en ese momento, a través de la lógica de los inmigrantes que llegarían, ¿sí?, harían del argentino un paraíso liberal. Me parece que es interesantísimo el hecho de que nuestro primer gran historiador, aun cuando uno sea crítico de él, es Mitre, que fue presidente argentino. Lo mismo podría decir de Sarmiento, que nuestros primeros presidentes constitucionales, bien, hayan sido hombres de armas tomar y al mismo tiempo hayan sido hombres que hayan escrito la historia, nos muestran cómo entre historia y política hay permanentemente entrecruzamientos. Nosotros hemos siempre hablado, con respecto a la historia oficial, decíamos que nosotros planteamos la otra historia. Últimamente esa otra historia está ocupando un lugar que no ocupaba antes. La vieja historia está en las calles, está en las plazas, pero la historia revisada desde un punto de vista popular, sosteniendo que el protagonismo popular es fundamental en la historia y que la historia debe ser cada vez más latinoamericana, la historia que ha ido ocupando espacios en los últimos tiempos. Lo que hace Mitre podríamos llamarlo un tipo de historia militante. ¿Qué sería un tipo de historia militante? Un tipo de historia que acentúa la idea de parcialidad. Lo afirma y dice, bueno, todos somos parciales, la objetividad es prácticamente un intento de resguardo de instituciones. Pero no es algo que se pueda dar efectivamente, sino que lo que va a aparecer del lado de la historia militante es todo relato tiene una función en el presente. Esa función en el presente es una función que se debe leerse en función de las lógicas de poder del presente. En todo presente hay disputa entre sectores, en todo presente hay antagonismos. Entonces, cuando uno produce un relato o una narración histórica en el presente, lo que está haciendo también es usando el pasado para eso. Esta idea de historia militante es una idea muy compleja, porque por un lado asume la parcialidad, pero de todos modos tienen esta idea de que se puede ir hacia el pasado para abrevar un tipo de legitimidad o de recursos para las luchas del presente. Las celebraciones de hechos históricos muchas veces sirven como espejos para comparar el pasado con el presente y configurar así el devenir de la historia. Cada gobierno, a su manera, trató de determinar, según su visión, el alcance y la profundidad que un acontecimiento histórico puede tener en la sociedad y su tiempo. El centenario de la Argentina, por ejemplo, se festejó desde el modelo imaginado por la élite gobernante desde 1880. Se celebraba la tradición nacional y la identidad ciudadana en formación en aquel Buenos Aires que soñaba con ser la París de América del Sur. Sin embargo, otras voces sonaron. El anarquismo y el socialismo representaban a un gran sector del mundo laboral. Así, entre las luces que iluminaban el centenario, estallaban viejas y nuevas aspiraciones, las de los sectores más tradicionales que luchaban por permanecer en el poder y las de los sectores emergentes, que soñaban con otra Argentina. 4 décadas más tarde, el presidente Juan Domingo Perón declaró en 1950 el año del Libertador General San Martín, por conmemorarse el centenario de su muerte. Aunque durante años se había destacado al prócer como un héroe, el peronismo rescató este hecho histórico para hablar del San Martín hombre, del general valiente y sus ideas. A través del Libertador, el peronismo articuló un discurso nacional y resignificó el concepto patria, término que hasta ese momento había sido apropiado por los sectores de la élite.
Otro episodio interesante para pensar estas cuestiones es el que ocurrió en 1979, en plena dictadura militar, cuando se cumplieron 100 años de la llamada Conquista del Desierto. Mediante la forma en que la dictadura eligió recordar el evento, se intentó poner al presidente de facto, Rafael Videla, en una tradición compartida con Julio Argentino Roca. Lo que los militares denominaban la subversión aparecía en sintonía con la barbarie indígena. Videla y Roca, entonces, aparecían como los hombres providenciales que habían salvado a la nación de la barbarie, con 100 años de diferencia. Por último, y más cercano en el tiempo, el Bicentenario en 2010 significó también una lectura del pasado, una revisión que colocó en primer plano actores postergados, como los pueblos originarios y los trabajadores y sus luchas obreras. Produjo una mirada nueva sobre protagonistas del pasado reciente, como los excombatientes de Malvinas, y trajo al centro de la representación estatal a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Los 4 momentos tienen diferencias y hablan de situaciones bien distintas del país, pero hay algo que los une, y es que son intervenciones sobre el pasado que intentan construir un relato histórico que legitime sus ideas en el presente. Es decir, hablan tanto del pasado como de las condiciones del presente en que son producidos. Javier, entonces, ¿cuál es el poder de la historia? Bien, el poder de la historia creo que radica en la capacidad de producir una memoria colectiva. Sencillamente eso. Es imposible vivir en sociedad, es imposible la constitución del humano sin memoria. Y en particular la historia lo que hace es producir una memoria colectiva que nos permite tener determinados entendimientos. Por lo tanto, es su enorme poder. Mi vida después es una obra de teatro que cuenta la historia de 6 personajes nacidos en las décadas del 70 y 80, que a través de fotos, recuerdos, ropa, cartas, cassettes y demás objetos procuran reconstruir la vida de sus padres. Hola, Vanina. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Es basada en hechos reales la obra? Sí, está basada en la historia real, digamos, y la vida de nuestros padres, digamos, de cada uno de los 6 actores que formamos parte del elenco. Pero la obra abre un friso y en ese friso nosotros creemos que se ve o se intenta representar a un sinfín de historias más, contando de dónde venimos, quiénes eran nuestros padres, qué hacían y a qué se dedicaron nuestros padres durante la dictadura. Mi abuelo era guardaespaldas de Perón y mi padre policía de inteligencia. Mi mamá me pone de nombre Carla por Carlos, mi papá, que fue sargento del Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Cuál es la importancia de que la historia se vaya pasando de voz en voz? La importancia de este trabajo, por ejemplo. En mi caso personal, fundamental, por momentos me da la sensación, digamos, referido concretamente a mi historia personal. Ese padre que de algún modo tengo, ellos lo construyeron por esa transmisión oral del relato, de su compromiso con la militancia, del modo en el que murió. Y después a nivel más general o social, también es fundamental. La historia como la base fundamental para el futuro, no sé, me parece condición básica para poder vivir como una persona digna y coherente. Preguntas sobre el tiempo, sobre deudas y homenajes, sobre los abismos de las generaciones, sobre las historias que arman la historia. Mi vida después plantea el desafío de mirar el pasado desde el presente y pone en escena el modo complejo en que se cruzan historia y memoria. Hace tiempo atrás no quisieras ver toda esa maldad. Yo creo que el poder de la historia está en eso que se llama la memoria. El poder del relato sobre el pasado, para decirlo en términos de lo que estaba queriendo decir, es en la capacidad de conformar la memoria o la conciencia histórica de la gente, que no se refiere al pasado, sino es importante porque se refiere al presente y al futuro y contiene como una especie de impulso o de orientación. El poder de la historia es que si la historia se enseña mal, esto implica la imposibilidad de entender el país en que se vive y uno obra políticamente mal. Si a mí me enseñan una historia diciendo que la Argentina llegó a ser un país gracias a la influencia externa, yo tengo una mentalidad colonial.
Y esto me limita completamente. Si por el contrario me enseñan una historia donde me dicen el pueblo argentino ha sido heroico, ha luchado, y cuando el pueblo ha predominado, el país ha sido soberano y se ha podido avanzar, el progreso argentino está ligado al momento en que el pueblo tuvo participación. Entonces yo me voy a incorporar a la caravana popular y voy a actuar políticamente bien por ese conocimiento histórico. El poder de los historiadores como corporación local o como corporación internacional es realmente débil. Lo que inciden sobre la política es poco y nada, y lo que inciden sobre la memoria es poco y nada. Yo creo que incide más el periodismo, incide más el ensayismo hoy en la política y en la construcción de relatos y en la construcción de imágenes que la historiografía profesional. Yo creo que la historiografía profesional, cuanto más compleja es, menos incidencia tiene. Lamentablemente soy bastante escéptico respecto de lo que podemos ser, lo que podemos hacer los historiadores para contribuir a una memoria más sutil, más compleja, más matizada, más productiva y menos escindida entre buenos y malos, justos y réprobos. Esto que acabas de ver es un programa de televisión, donde tuvimos el poder de comunicar una idea. Hacerse cargo de que cada uno tiene su poder conlleva mucha responsabilidad. Todos lo ejercemos. Cuando votamos, nos movilizamos, participamos o simplemente en nuestros actos cotidianos. Nosotros somos responsables de este espacio de poder. ¿Y vos? ¿Qué haces con el tuyo? Pienso en el destino, lo que hice o lo que haré, a ver qué hay para comer. En las bolsas ropa, libro con los libros, remedios vencidos. Pienso en el destino, o lo que haré, a ver qué hay para comer. En las bolsas